Hola, hola manos creativas, bienvenidos a otro video de Edna's Craft. En el día de hoy vamos a aprender a cómo podemos sublimar nuestros dibujos. Y si no sabes lo que es sublimación o quieres saber más sobre la impresora que yo utilizo, te voy a dejar un video relacionado para que puedas ir a consultar. Pero en resumen, la sublimación es una técnica de personalización que estaremos utilizando para llevar unos dibujos que hice en Procreate a estas bolsitas de regalo. Mira, algo muy particular que quiero resaltar es que la impresora que yo utilizo es la de Sogras. Y algo que me encanta de esta máquina es que me asegura que yo voy a tener la misma calidad al yo utilizar la misma configuración y el mismo diseño, impresión tras impresión. Eso es algo que muchas veces con otras impresoras de sublimación es muy difícil de lograr. Así que un punto para Sogras porque realmente son de excelente calidad. Aquí tengo los dibujos que he estado haciendo en estos días y este fue el patrón que yo utilicé para comenzar a hacer estos proyectos de las bolsitas. ¿Qué pasa? Yo lo que hice al final fue que exporté a Photoshop y en la computadora terminé de ajustar a lograr pues este tamaño y cada una de las impresiones que fui haciendo. Luego me lo llevé a la plancha y todo ese proceso que te voy a dejar ahora el paso a paso para que veas detalle a detalle cómo logré que esta simple tela se convierta en una bolsita de regalo como esta. Lo mejor de estas bolsitas es que luego de que se acabe la fiesta, el cumpleañero lo puede utilizar para más adelante como una bolsita de viaje. O sea que está súper práctica y muy eco-friendly para que puedan tener un detalle que jamás se olviden de la fiesta de tus hijos o del hijo de tu cliente. Y si te está gustando este video, no olvides suscribirte al canal. En esta ocasión lo envié a coser a una modista, así que ahora te muestro el resultado final. Y ahora te voy a enseñar cómo me llevé este dibujo a la impresora para convertirlo en un K-Topper. Ok, para crear este K-Topper lo que voy a hacer es que me voy a llevar a Mini para la computadora. Le doy a esta herramienta, le digo compartir en PSD, que es el formato de Photoshop, le doy a AirDrop y selecciono la computadora que voy a utilizar. Aquí entre nosotros eso es por lo que más me gusta usar Mac, porque es súper rápido pasarme un trabajo a otro. El archivo que exportas va a venir con la cantidad de layers que tú hayas creado. En este caso solamente tengo el layer de la Mini y un color de fondo que le había dado. Lo que voy a hacer ahora es que a esta Mini le voy a agregar un efecto de trazo. Este trazo le voy a pedir que sea de color blanco y lo voy a aumentar según pues mi necesidad. En este caso no quiero que sea tan grande, lo voy a poner en un 13%. Le doy OK. Si se fijan, me voy a acercar y voy a prender el fondo para que se note más la diferencia. Este efecto ha hecho que toda la Mini tenga este borde blanco y pues de esa forma va a ser mucho más fácil de que la máquina lo pueda cortar correctamente.
Para poder guardar el archivo en PNG, voy a tener que convertir esta imagen a modo RGB. Ahora le doy a guardar una copia y ella me va a permitir guardar un PNG. Cuando voy a Cricut, puedo cargar la imagen de dos formas. La primera es como una imagen de corte normal. Para eso la cargamos como un PNG. Luego vamos a volver a cargar, pero en la próxima ocasión vamos a elegir que sea una imagen de solo corte. Luego, con las dos cargas listas, vamos a agregar en el área de diseño. Aquí vemos distorsionados los tamaños, pero para que queden igual, lo que podemos hacer es simplemente copiar el tamaño de la imagen como tal, lo pegamos aquí y vamos a tener exactamente el mismo tamaño de la mini. La razón por la que yo subí dos capas de diferentes formas es porque aquí, cuando yo le agrego un offset, si te fijas, el offset que yo creé en base a la mini de imprimir y cortar se creó también como una pieza de imprimir y cortar. Pero para este caso yo quiero que esta forma se corte con un material distinto a la impresión. Por eso lo cargué una vez diferente para que aquí sí yo pueda seleccionar el material que necesito para cortar. Por esa razón te recomiendo no crear un offset de una imagen de imprimir y cortar, sino que sea una imagen de corte como tal. Ahora sí, cuando yo le agrego el offset, puedo tomar esta imagen y colocarla encima para crear el efecto del acetato. Cuéntame, ¿qué te pareció este proyecto? ¿Te atreverías a personalizar con tus dibujos? Te leo en los comentarios. Y si quieres aprender más sobre todo este mundo de la personalización y Procreate, te invito a que mires las clases en Skillshare, donde puedes aprender no solamente de mí, sino de un montón de profesores que tienen unas clases súper divertidas y bastante rápidas de asimilar, que te ayudarán a sacarle el mayor provecho no solamente a Procreate, sino a un montón de técnicas y trabajos que puedes allí aprender. Quiero recordarte que puedes ganar la máquina que necesitas para tu negocio creativo solamente comentando, compartiendo y dándole like a todos los videos de este canal. Para ver más detalles, te dejo en la descripción del video todos los detalles del concurso.